En primer lugar, bueno, agradecer que nos hayan acompañado durante todo este ciclo. Tenemos el cierre ahí, Hola, así que, hola Mabel, ¿qué tal? Bienvenida. gracias, Un gusto un gusto contar con su presencia. gracias Victoria. Hoy nos van a, gracias. Bueno, hoy nos van a acompañar Mabel Bianco y Daniel Tepas. Nos van a estar acompañando dos grandes referentes de la salud pública. Luego a partir de las 19 vamos a hacer un cierre con nuestra compañera Cami, que forma parte del equipo de Enredando, que ya la conocen. Así que vamos a tener también un espacio para intercambiar, para hacer preguntas y demás. Yo, bueno, voy a iniciar presentando a quienes nos acompañan hoy. En primer lugar, tenemos a Mabel Bianco, que es médica especialista en epidemiología y estadística médica, es feminista, es máster en salud pública, coordinadora de la campaña internacional Las Mujeres No Esperamos, es fundadora y presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer, creada en 1989 por un grupo de mujeres profesionales especialistas en género para mejorar la condición social, laboral, educacional, legal, política, económica y de salud de mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes en Argentina, América Latina, el Caribe y en el mundo. FEIM tiene estatus consultivo en Naciones Unidas desde el año 2006. En 1983, Mabel creó el programa Mujer, Salud y Desarrollo en el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación. Participó en las conferencias internacionales de población y desarrollo en 1994, de la mujer en Nairobi en 1985 y de Beijing en 1995. Es miembro de redes sobre derechos humanos, igualdad de género y salud a nivel nacional, regional y mundial. También es miembro electa del Grupo Asesor Regional de la Sociedad Civil de ONU Mujeres 2012-2016. En 2012 creó el Comité de ONGs para la Comisión de la Mujer en América Latina y el Caribe, el cual copreside. Desde el año 2013 integra también el Grupo Mayor de Mujeres, uno de los 9 grupos reconocidos en la ONU de participación de la sociedad civil. En julio de 2016 presentó la experiencia del Grupo Mayor de Mujeres en el monitoreo de la Agenda 2030. También es fundadora y coordinadora del Observatorio Argentino de Defensoras de Derechos de las Mujeres, creado con el objetivo de incluir la perspectiva de género en la agenda de G20 en Argentina en el año 2018, como parte del Grupo de Afinidad de Mujeres y también designada coordinadora local del Grupo de Trabajo de Género del Grupo de Afinidad de la Sociedad Civil. En el 2012 fue distinguida en la categoría, en el 2019 fue distinguida en la categoría Liderazgo en la lista 100 Mujeres de la BBC, y entre otros premios, también en el año 2013 fue distinguida por el Premio Dignidad de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y mención 8 de marzo, Margarita Ponce, de la Unión de Mujeres Argentinas. También nos va a acompañar Daniel Tepas, médico tocoginecólogo, con experiencia de 17 años en la docencia. Es docente en la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario. Es coordinador de la Secretaría de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario, director Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad y exdirector de Políticas de Género e Interculturalidad en Salud del Ministerio de Salud de la provincia. También fue director de Salud Sexual Municipal, miembro fundador del Instituto de Masculinidades y Cambio Social, el primer instituto de masculinidades del país. Es activista en la Red de Acceso al Aborto Seguro y fue director del Hospital Roque Sáenz Peña. Así que vamos a iniciar entonces con Daniel, y luego quienes quieran preguntar o hacer comentarios pueden ir escribiendo en el chat y vamos a leer sus comentarios. Así que le voy a pasar la palabra a Daniel Tepa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hola, Mabel, Hola. es un lujo encontrarte y compartir con vos un espacio.
Y bueno, yo la verdad que había pensado y había hablado con Rocío y con Pacu. Digo, bueno, vamos a tomar el tema masculinidades, dada mi inserción y salud sexual y reproductiva, y la salud y la ESI, pero fundamentalmente los aspectos de salud, porque mi formación es como médico y entonces la formación me lleva para ese lado, ¿no? Y es de lo que más puedo hablar. Resulta que cuando miro quienes estaban conectados, veo que hay un 99% de personas que supongo son mujeres. Y supongo, Nicolás, y que supongo que Facu también, si sigue conectado, se identifican como varones, ¿sí? Digo, bueno, es una oportunidad porque yo siempre aprovecho las posibilidades de encontrarme con varones y de poder hablar con varones, y sobre todo, más que hablar yo, que los varones puedan hablar. Porque ese es uno de los problemas que tenemos los varones en relación a que hablamos, obviamente, pero no podemos hablar de nosotros mismos, de nuestras emociones, de lo que nos pasa, y eso es un grave problema, en tanto que para poder cambiar algunas situaciones o lo que nos están poniendo en agenda las compañeras, nosotros tenemos que tomar nuestra parte, y parte de esa parte es que nos hagamos cargo y que empecemos a hablar de qué estamos haciendo socialmente los varones, ¿sí? Y entonces, siempre cuando empiezo a hablar y digo, bueno, ¿qué pasa, digamos, con los varones y la salud? Si los varones nos ocupamos de la salud o no nos ocupamos de la salud. ¿De qué salud? De nuestra salud y de la salud y el cuidado de las demás personas con las que nos relacionamos. Y en general, cuando vemos las estadísticas, vemos que parecería que no. Y que, por el contrario, hacemos lo posible para poner en riesgo nuestra salud. Y uno diría, bueno, es un problema, podrías ponerlo en términos de una decisión personal, pero la cuestión es que no es solamente que ponemos en riesgo nuestra salud, sino que ponemos en riesgo la salud de otros varones y ponemos en riesgo la salud de mujeres y niñas, niños, niñas. Por eso hay un autor que se llama Beno Kieser, que es un mexicano de la Universidad del Distrito Federal, que dice que define a la masculinidad, una de las tantas formas de poder definir un aspecto de la masculinidad, como un factor de riesgo, ¿sí? Hablando en términos médicos. Un factor de riesgo para sí mismo, para otros varones y para mujeres, niñas y otras identidades u otras identidades que son feminizadas, u otras identidades feminizadas, lo digo en el sentido del disvalor, ¿sí? Ya creo que han charlado de género bastante acá. Y que, por ejemplo, el colectivo LGTB, ¿sí? Más. Como, digamos, un lugar subalterno. A su vez, ¿sí? Esto, digamos que los varones no cuidamos de nuestra salud. El año pasado salió un informe que justamente lo presidió el mismo autor del que me estoy refiriendo, Beno, pero que lo publicó la OPS. Y cuando miramos qué nos pasa a los varones en relación a la salud, vemos que a partir de los 5 años ya quienes tienen una identidad que se asocia con una masculinidad, o de varón, porque masculinidad no es lo mismo que varón, empiezan a tener más causas de muerte por accidentes, ¿sí? Por accidentes domésticos, del juego, de lo que sea. Ya a los 14 años, ¿sí? 15, es la causa preponderante, la primera causa, la resolución violenta de los conflictos interpersonales. Y, por supuesto, luego, a medida que va aumentando la edad, empiezan todas las conductas temerarias, las riesgosas, como por ejemplo la conducción de un vehículo,
¿sí? El determinadas prácticas deportivas, determinadas formas de divertirse o de relacionarse, que ponen en riesgo, digamos, a sí mismos y a otros. Y cuando también empezamos a ver, a medida que crece la edad y se acerca a los 20, los consumos excesivos, ya sea el consumo problemático de sustancias, entre ellas el alcohol, el consumo de alcohol también, bueno, obviamente el cigarrillo, y todas aquellas conductas que tengan que ver con una mala alimentación y con la puesta en riesgo en relación a las infecciones de transmisión sexual, también para sí mismo y exponer a otras personas. Y cuando llegamos a los 50 años, ¿sí?, empezamos a tener problemas de salud que están relacionados con las consecuencias del estilo de vida que tuvimos hasta los 50 años. Fíjense que un dato que es interesante es que con la pandemia, varones y mujeres se han contagiado igual, las muertes en general de varones y mujeres son iguales, pero cuando vemos las muertes de personas jóvenes son más varones que mujeres. Y en general lo que se aprecia en estas muertes de varones es que estos varones que tienen a lo mejor 40 años tienen factores de riesgo asumidos por todo este estilo de vida anterior y que no lo sabían, porque no habían ido a un servicio de salud. Obviamente que esto no va a cuenta solamente de los varones, también hay que ver qué oferta hacen los sistemas de salud y los servicios de salud en relación a varones, ¿no? Pero y fundamentalmente cuando voy a hablar hablo de varones, ¿sí?, y hablo de estas conductas, ¿sí?, me refiero fundamentalmente a varones cis, o sea, aquellos que nacieron como varones y los identificaron como varones al nacer y se identificaron con esa identidad, y además que son heterosexuales. Y la mayor parte de los costes que tiene la vivencia de la masculinidad, y esto posiblemente sea menos visto por varones adolescentes como menos apreciado, que por los varones de más edad, ¿sí? Tienen que ver con cómo nos socializan a los varones. Cómo nos socializamos los varones y mujeres, obviamente, y en qué mandatos. Obviamente que los mandatos de la socialización de género afectan a varones y a mujeres y van en un sentido o en otro de manera diferencial. Pero esta manera diferencial hacia los varones que ocurre en la familia, pero no solo en la familia, sino que ocurre en las instituciones. Por eso la ESI tiene un rol importante en la escuela, a través de la escuela, en esta socialización. Pero fundamentalmente, quienes más vigilan los rangos de masculinidad, y digo rangos y después voy a decir por qué, somos los propios varones entre los varones. O sea, la masculinidad es vigilada por el propio grupo de varones. Y siempre me refiero más entre varones cis heterosexuales. ¿Quiere decir que varones cis homosexuales esto no le ocurre? Sí, por supuesto que también les ocurre, porque también hay una organización dentro y una escala dentro de los varones del movimiento LGTB. Esto quiere decir que la masculinidad es vigilada por los pares, pero no solamente es vigilada por los pares, sino que se construye esta socialización fundamentalmente por los pares, pero que también la masculinidad, así como el género es un dispositivo de poder y que nos divide binariamente de manera desigual, la masculinidad a su vez también se organiza en jerarquías. Y estas jerarquías en la masculinidad es parte de lo que los varones pasamos en general la vida luchando para lograr escalar en esa jerarquía que no es de puestos de poder, en el sentido de un puesto en una empresa o en un cargo público, lo que sea, sino en un rango de poder entre los propios varones. Entonces,
podemos hablar de una masculinidad en singular, que es la masculinidad que digamos que de alguna manera es la que tiñe con todos los mandatos más tradicionales de la masculinidad y con la que en general los adolescentes no se identifican, pero que no se identifican porque, por ejemplo, un mandato que es el rol de proveedor, todavía a lo mejor no lo estuvieron viviendo. Y muchas veces cuando hablamos de estas cosas, dicen, bueno, pero yo no soy así, ¿a quién le hablan? Así es mi viejo. Y no pueden identificarse en eso, ¿no? Pero sin embargo, en esa construcción y sobre todo en la adolescencia, es donde, sobre todo a los varones, más pesa esto de ¿seré lo suficiente varón? ¿Seré lo suficiente masculino? Y es donde se ponen a prueba, y es ahí donde aparecen la exposición a mayor cantidad de riesgos para, y no me canso de repetirlo, para sí mismo, para otros varones y para mujeres u otras identidades. Ahora, si bien la masculinidad se organiza en jerarquías, porque, por ejemplo, no es lo mismo ser varón, cis, heterosexual, blanco, ¿sí? Y de determinada clase social, que ser un varón cis, heterosexual, pobre y de un barrio periférico de cualquiera de nuestras grandes ciudades. No es lo mismo ser un varón cis y homosexual. No es lo mismo ser un varón cis heterosexual y con una discapacidad que sin una discapacidad. Entonces, todo esto hace que nos organicemos en jerarquías. Ahora, a su vez, dentro de cada grupo de pertenencia, ser varón aún conserva cierto ejercicio de privilegios por sobre quienes siempre están debajo de cualquiera que se asuman como varones y con una masculinidad, y el ejercicio de la masculinidad, que son las mujeres, niñas, ¿sí? Las más chicas y los más chicos. ¿Por qué? Porque fundamentalmente todo el tiempo los varones se nos empuja a demostrar que no somos femeninos, que no somos mujeres, que no somos niños en el caso de esta identidad, por eso ya desde chiquito nos dicen los varones no lloran, y tratamos de no llorar porque es el primer peldaño a decir ya no somos tan niños, porque ya no lloramos tanto, porque los que lloran son los niños. Y no ser homosexual. Esas son, digamos, las tres consignas, digamos, y que funcionan para todas las edades y que no tienen rango. Ahora, ¿qué está pasando últimamente? Que las compañeras empezaron a hablar, empezaron a decirnos qué era lo que estábamos haciendo mal o qué es lo que no podemos hacer. Y obviamente esto nos hace sentir interpelados, que eso sería bueno, nos desorienta profundamente porque decimos, pero bueno, entonces, ¿qué quieren? Si yo no... ¿Sí? Se presenta en general el valor violento en los medios como el femicida, el violador, y la mayoría de los varones no somos así, bueno, pero yo no pertenezco a ese grupo, una desidentificación con la masculinidad asociada a la violencia, y por otro lado, cierto miedo a perder privilegios, aunque esto de perder los privilegios no necesariamente sea de manera consciente, porque los privilegios no son conscientes. Yo siempre, quien los ostenta no lo sabe. Entonces yo uso siempre hay una encuesta que se llama una encuesta de la comunidad heterosexual argentina. Que todos los años se las doy a mis alumnos para que la vean y contesten. Y lo primero que me dicen todos, dice, está equivocado, dice comunidad heterosexual argentina, dice, es ya comunidad homosexual argentina, sobre todo cuando lee lo que dice abajo. ¿Cuándo le dijiste a tu papá y a tu mamá que eras heterosexual? ¿A qué edad te diste cuenta que eras heterosexual? ¿Tendrías un amigo heterosexual? Entonces, esas preguntas dicen, bueno, pero ¿por qué me hacen esto? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es esto? ¿Una cargada? Y no es una cargada, es precisamente que todas esas preguntas, ¿sí? Cuando se las hacen a alguien del colectivo LGTB,
sí las responden, sí saben cuánto sufrieron, sí saben cómo hacían para decírselo a los amigos y a la familia, sí saben el proceso por el que pasaron. Pero una persona heterosexual nunca se tuvo que preguntar si era heterosexual o no. Por lo tanto, es un privilegio. Otro ejemplo que da con mujeres, Kimmel, que es uno de los primeros que empezó a escribir masculinidad en los años 90, dice que escuchó una anécdota de una mujer negra que le dice a una mujer blanca, le dice, ¿qué ves? Le dice la mujer negra a la mujer blanca cuando te mirás al espejo. Y la mujer blanca le dice, veo una mujer. Y la mujer negra le responde, ahí está la diferencia. Cuando yo me miro al espejo, veo una mujer negra. Entonces, esto de la blancura para la mujer blanca no es perceptible porque es un privilegio. Entonces, los varones tenemos muchos privilegios, como por ejemplo, creer que las mujeres están a nuestra disposición y que las tareas de cuidado no nos pertenecen. O sea, nos enseñan a ser para sí mismos, pero no a cuidar ni siquiera de sí mismos. Porque está demostrado, muchas mujeres que rompen sus parejas y tienen que volver a armarlas o piensan, dicen, no, pero cama afuera. Porque está demostrado que tener una pareja varón, ¿sí? En una pareja heterosexual, dentro de la casa conviviendo, para la mujer es como si tuviera un hijo más. Le implica el mismo trabajo, ¿sí? Pero obviamente, si cuando somos chiquites nos dan le dan una muñeca a una nena y dicen, cuidala, dormila, dale de comer, cuidala más que a vos misma, ¿sí? Y a los varones si agarramos una muñeca nos dicen, eso no es para vos, ya nos están diciendo en esta socialización, bueno, hay cosas que a vos no te corresponden, ¿sí? Y que sí le corresponden a las mujeres. Pero fundamentalmente, dentro de todos estos mandatos, hay uno que se me ocurría y ya debo andar cerca del tiempo, y es que el de procreador. Y los adolescentes, cuando si le hablamos de procreador, medio como que dicen, ¿de qué me está hablando? ¿Sí? Pero sin embargo, es una forma de mencionar un mandato, es que los varones siempre tenemos que tener ganas de tener relaciones sexuales y estar dispuestos a penetrar en todo sentido, a penetrar, cuando digo sexualmente, pero a penetrar a las otras personas en relación al poder, ¿sí? Y esto, obviamente, nos hace ver datos como que en la Argentina los laboratorios que producen el sildenafil, que es el nombre más conocido del Viagra, ¿sí? El 30% de las ventas la tienen en menores de 20 años. Y no podemos creer que, digamos, varones menores de 20 años tengan todos problemas de erección, ¿sí? Pero es esto de estar siempre dispuesto, siempre en esto de lo que el propio Kimmel llama la sexualidad hidráulica de los varones. Siempre tiene que haber un pene capaz de llenarse hidráulicamente por sangre, pero ahí empiezan a funcionar otras cuestiones que son la irresponsabilidad afectiva, ¿sí? Y empieza a funcionar, empiezan a ocurrir cosas como que, digamos, también no hay determinados reparos éticos, ¿sí? Porque, bueno, las mujeres, ¿sí? Pertenecen a un grupo, ¿sí? Y los varones, nos importa más gustarle a los propios varones, como decía Matías, uno de los compañeros del Instituto de Masculinidades, Matías Estefano. Bueno, a veces nos importa más gustarle a los varones que a las mujeres, porque es para quienes actuamos nuestra masculinidad, para ser aceptados en ese grupo, ¿sí? Y estamos dispuestos a pagar los costes que sean necesarios. Por eso hay otro autor, que es Luis Bonino, un psiquiatra español, que dice, los costes de la masculinidad en realidad son un efecto indeseable o una consecuencia indeseable de la vivencia de los privilegios, ¿sí? Entonces, fíjense que a su vez esta sexualidad, que no siempre está bien pensada y bien vivida,
no solo, digamos, ponen en un lugar a veces incómodo o en un mal lugar a las compañeras, sino que también nos expone a mayor contagio de enfermedades de transmisión sexual, a un menor uso de preservativo, y obviamente con eso exponer a otras personas a problemas como una infección de transmisión sexual. Entonces, fundamentalmente pensar, digamos, que obviamente cuando uno dice todo esto y si vamos a trabajar, y lo digo más así abiertamente porque ahí veo que se agregó Roberto, otro varón, pero digamos, estamos en un grupo más chico, pero cuando vamos a trabajar con adolescentes no podemos empezar con toda esta perorata que dije yo, porque lo primero que hacen es huir. Porque lo primero que ocurre es, digamos, que los varones, ¿qué reacciones pueden tener en esta incertidumbre? Y es decir, bueno, escuchemos, pero hay algo que no podemos cambiar y la pregunta es cómo en las escuelas, por ejemplo, generamos espacios donde los varones empecemos a hablar entre varones en otros términos. En otros términos. Y me perdí. Que los varones empecemos a hablar en otros términos digamos, en esta reacción, digamos, una puede ser una reacción de ver, bueno, ¿qué hago? Otra es estar en el medio, desorientado, pero una de las reacciones más frecuentes es la reaccionaria que técnicamente conocemos como backlash, y es organizarse para resistir en contra del movimiento de mujeres y de las compañeras, ¿sí? Y generalmente esto se da más cuando la forma de trabajar o de abordar las masculinidades es netamente punitivista. O sea, no estoy diciendo que cosas que estén mal no haya que sancionarlas, ¿sí? Ahora, si el escrache es la única posibilidad, ¿sí? Eso produce un cierre y no habilita a que haya otra o que medien otras formas de diálogo. Como ha ocurrido en muchas escuelas secundarias donde un varón ha sido escrachado, y no digo que tenga que felicitarlo por lo que hizo, pero al punto de que se va de la escuela, tenemos que pensar si un adolescente de 16 años no tiene ninguna posibilidad de reparación. Entonces, creo que en esas posibilidades tenemos que ver o enseñar a los varones cómo contener y ayudar a otros varones. Porque si yo veo que un varón tiene una conducta considerada machista, y yo digo, sos un machirulo, ¿sí? No voy a lograr nada, el otro se cierra, y a lo sumo me dirá, y vos sos un maricón. Es cómo generar empatía, cómo pensar, che, esto que vos estás haciendo a mí me pasó, y vos sabés que me di cuenta por tal cosa que no es bueno por esto y por el otro. Pero ¿cómo nos comunicamos los varones sin que también, no, porque si no vamos a repetir lo mismo, vamos a ser sancionatorios, ¿sí? Entre los propios varones. Y lo que lograría en definitiva es reforzar o generar más conductas de backlash y más conductas que los alejen de poder pensar, para poder involucrarse o para tener un posicionamiento ético en la vida totalmente diferente, que los habilite o que les permita aliviarse, porque está bien, porque tiene una carga de angustia, pero digamos que permita que podamos estar involucrados en luchar por un mundo más libre, más justo, más igualitario, que es lo que nos están pidiendo las compañeras. Creo que me repasé. Lo dejo por acá, o no sé si hay preguntas. No, Daniel, perfecto. Muy bueno todo lo que nos comentaste. Creo que es importantísimo esto de replantearnos las masculinidades. Estos mandatos justamente creo que son peligrosos cuando quedan invisibilizados y la verdad que haya personas y sobre todo en este caso varones
como vos con tu trayectoria de construidos, feministas, que ponen un poco en evidencia todo esto, creo que es fundamental para que también otros varones se empiecen a animar y también empiecen a tomar conciencia de estos privilegios. Hay una cosa, voy a... perdón, Victoria, Sí. hay una cosa que quiero aclarar, digamos, porque yo no soy un varón deconstruido, y no creo que existan varones que se consideren varones cis deconstruidos, ¿sí? Tendremos un ejercicio un poco más fluido, ¿sí? En el pensamiento de qué significan las masculinidades y ser varón. Masculinidades, que hoy me refería a las masculinidades de los varones cis y heterosexuales fundamentalmente, pero la masculinidad puede ser una masculinidad lésbica, ¿sí? Una masculinidad trans. O sea, masculinidades no son patrimonio de los varones cis heterosexuales. Pero digo, quienes aún hoy, quienes son jóvenes, ¿sí? Y por los procesos de socialización en los que estamos inmersos, es muy difícil, ¿sí? Decir, bueno, yo estoy deconstruido, ¿sí? O sea que todos los varones tenemos que pensarnos todo el tiempo, porque yo mismo todo el tiempo me doy cuenta que caigo en actitudes que son hegemónicas o de privilegio. Totalmente, Daniel. Ahora te voy a leer algunos comentarios que estuvieron apareciendo acá que me parecen muy interesantes. Bueno, en primer lugar, Liliana dice, además del rol de proveedor económico que puede derivar en una violencia económica, producto de esa construcción. También Ale comenta, ESI es una oportunidad interesante para poder generar espacios de varones e intercambios de experiencias. Rocío tiene una pregunta. Daniel, cuando nombraste el tema de los privilegios, dijiste que no eran conscientes o que sí lo son. Me parece sumamente importante repensar el concepto de privilegios como para repensar desde dónde partimos para construir nuestros discursos, prácticas y vínculos sociales. Creo que Daniel había comentado que los privilegios no son conscientes. Bueno, te dejo esa pregunta para... Precisamente, ahí di el ejemplo, digamos, de que las personas, el de la mujer blanca y la mujer negra, por ejemplo. La mujer blanca ve solo una mujer, pero no puede ser consciente de su blancura, porque la da por sentada como algo que es lo que debe ser, como que es el patrón, es la medida, ¿sí? Las personas, por ejemplo, heterosexuales, no se dan cuenta, digamos, que es un privilegio ser heterosexuales en una sociedad heteronormada, porque tienen todo armado para sí, y entonces nunca se tienen que preguntar nada, pero no es porque sean mala gente ni nada, digamos. Te estoy diciendo, no hace mejor o peor a las personas, digo, no, hace que uno no se lo tenga ni que preguntar. Cuando los varones nos crían, ¿sí? Y yo me acuerdo, yo sé que no todas las mujeres hacen lo mismo ahora, pero yo me acuerdo de mi abuela, cuando yo estaba sentado a la mesa de familia, almorzando, y hacía así en la silla, en ese movimiento mi abuela ya se había parado y estaba en la cocina, en la mesada diciendo, y me preguntaba, ¿qué querés? Y ya en esa época que yo no pensaba tanto más masculinencia, pero vení, sentate, yo me voy a buscar lo que necesito. Pero hay ya, digamos, nos crían con una noción de que, y estaba bien que mi abuela se levante, me busque las cosas y me las alcance. Y uno no se da cuenta que eso es un privilegio. Cuando los varones cuidamos, y el cuidado de los hijos en los juegos, en los momentos que tenemos libre, ¿sí? Pero no le cambiamos el pañal. Bueno, decimos, ay, pero yo ayudo. Cuando los varones, y no me extiendo más, por ejemplo, con las tareas domésticas, una cosa es trabajo doméstico y otra cosa es tarea doméstica. Los varones podemos hacer tareas domésticas, pero difícilmente hacemos trabajo doméstico. Entonces decimos, yo todas las noches hago la cena. Ajá, muy bien. Eso es una tarea, a menos que vos te preocupes de hacer las compras, pensar qué es lo que se va a comer, ver la dieta que tiene que comer el abuelo,
Bueno, todo ese trabajo lo siguen haciendo las mujeres. Y eso implica una carga subjetiva, que es lo que más agota la existencia de ser mujer, a mi juicio, digo, no soy mujer, pero como vivo solo y me tengo que pensar en el propio sustento, la verdad que para mí es bastante pesado eso, ¿sí? Y cuando alguien me dice, voy a cenar, digo, pido algo en la roticería. Pensemos en esa distribución de las tareas. Aún cuando aparece el discurso, alguien tiene el micrófono abierto y tengo un sonido, Mabel a lo mejor, digamos, aún cuando los varones hablan de las nuevas masculinidades. Cuando a mí me dicen nuevas masculinidades, prendo todas las antenas, porque digo, ¿a qué te estás refiriendo con nuevas masculinidades? ¿Qué es nuevas masculinidades? ¿Qué nuevas masculinidades? Entonces, bueno, muchas veces nuevas masculinidades es la propaganda de Ayudín. Te limpié la heladera. Y para cómo te la limpié mejor que si lo hicieras vos. ¿Sí? En esto de te ayudo en lo que a vos te corresponde, porque está totalmente naturalizado que a las mujeres les corresponde ese tipo de tareas, y está naturalizado como si fuera una esencia que a los varones no. Entonces, esa diferenciación en la socialización, bueno, se construye desde todos lados, ¿sí? Y uno de los lugares es la escuela, el sistema de salud, que es otro tema. No, el sistema de salud es un varón cis heterosexual con una masculinidad hegemónica. Está pensado así. Género en el sistema de salud es mujeres y niñas, y los programas de género en general, o cuando hablamos, son programas para la mujer. En tanto, se pueda reproducir para colmo. O sea, maternidades, la adopción de anticonceptivos, pero veamos cuánto acceso y cuántas políticas de salud hay para mujeres en la menopausia. ¿Cuántas políticas de salud hay? Sí, hay, obviamente, políticas de salud para adolescentes, pero veamos qué tipo de políticas. ¿Y para los adolescentes, qué políticas hay? Bueno, no hablo más. Perdón, Mabel, que yo hablo mucho. Vicu está teniendo un problema de conexión. No sé si está. ¿Estás, Vicu? Sí, se me desconectó un momento, ahí pude retomar. Bueno, ahora vamos a pasar la palabra a Mabel Bianco, así que cuando quiera, Mabel. Bueno, muchas gracias, Victoria. Y fantástico, me dejaste todo el camino muy pavimentado para que yo lo siga. Creo que uno de los aspectos esenciales y que no se valora de la educación sexual integral, pero que fue lo que nos llevó a promoverla y a venir luchando para que se realice, es justamente esto de revisar los modelos y estos mandatos sociales de los roles de ser mujer, de ser hombre, y de cómo nos identificamos y cómo nos socializan, como vos diste tantos ejemplos, y nos van amoldando en base a esos mandatos a cosas que no necesariamente son las que queremos ni las que nos interesan, pero es lo que se espera de nosotros en esta sociedad. Y es justamente la educación sexual integral, lo más importante, es poder destruir esos mandatos para los chicos, para los adolescentes, para los universitarios y, ¿por qué no?, para los que ya no vamos más a la escuela, pero igual tenemos que realmente cambiar esto. ¿Por qué? Porque estos mandatos sociales son los que nos han forzado a estas masculinidades y esta feminidad que nos han hecho a las unas creer que siempre tenemos que estar para satisfacer a los demás, no pensar en nosotras, estar siempre dispuestas a hacer lo que nos piden, sin pensar mucho si es lo que queremos, si es lo que nos conviene, sino simplemente esto es lo que se indica que tenemos que hacer, hay que hacerlo. Y además, entrar en ese círculo vicioso, que es el círculo
de la dominación, consciente o no, y de la sumisión, es decir, dominación por parte del varón, sumisión por parte de la mujer, pero que está condicionada. Entonces no podemos decir, vos sos culpable. Es un condicionamiento social que es contra el que tenemos que actuar. ¿Por qué tenemos que actuar? Porque ese condicionamiento social es la base que, por un lado, sostiene la violencia de género, pero por otro lado, nos obliga y nos mantiene haciendo cosas que no es lo que no queremos, que nos obliga a hacer cosas que no es lo que estamos queriendo y lo que realmente sentimos. Y por eso esto que vos decías también, y que no lo voy a copiar, me lo voy a llevar, de esto que los varones heterosexuales, y digamos también las mujeres, nunca nos preguntamos estas cosas tan elementales, como vos decías. Y no, para nosotros, bueno, seguir las indicaciones del mandato social fue lo normal y entonces no nos preguntamos nada. ¿Quiénes se preguntan? Se preguntan quienes sienten que no encajan ahí. Y hay muchas veces, como vos dijiste, que está la duda, pero ante la duda, si salimos y decimos no, esto no tiene que ver con nosotros, seguimos sin cuestionarnos. Y esto es lo que hay que cuestionarnos y esto es lo que tenemos que trabajar en la educación sexual integral. Y por eso tenemos que, es algo que también nunca acaba, vos dijiste, esto es un periodo permanente, sí, nunca acaba porque siempre aparece algún aspecto que no lo habíamos considerado, alguna nueva faceta. Y por eso nosotros hablamos, por ejemplo, de los micromachismos, en los cuales no es porque los varones son los malos y nos imponen esto, es porque toda la sociedad y porque nosotras también las mujeres, educadas en eso, entramos y no salimos. Y el tema es cómo salimos y cómo podemos superar esas diferencias que lo único que están haciendo es trayéndonos insatisfacción, no placer por lo que hacemos muchas veces, y una inercia que termina, digamos, perjudicándonos. Y además, la otra cosa que hay que entender, que el tema de la percepción de la sexualidad y de la identidad no son cosas rígidas, va evolucionando y podemos hoy plantearnos esto y mañana plantearnos otra cosa y tenemos todo el derecho de hacerlo. Y esto es algo que tenemos que adecuarnos para no impedirnos esos cambios que son los que realmente pueden hacer que nosotros vivamos diferente. Entonces, esta perspectiva de la educación sexual es la que no se ve. Esa perspectiva de la educación sexual es la que se niega o se dice o se le quita valor. Y es lo más importante. Entonces, ¿qué se dice para combatir la educación sexual? Se dice que vamos a promover el que haya relaciones sexuales entre cualquiera, como sea, que no, lo que vamos a promover es que cada persona se identifique realmente con lo que quiere ser en términos de la expresión de su sexualidad y de su identidad y lo ejerza y lo haga, y que lo haga hoy, que lo pueda hacer mañana, pasado y el próximo año, y que cada vez esté haciendo esta revisión y esta tarea. Entonces tampoco es que damos modelos terminados, nunca damos modelos terminados porque no hay modelos terminados. Los modelos se van haciendo con el camino, se van planteando en el camino y eso es lo importante y eso es lo que significa prepararnos para eso. Y hay algo que quiero retomar de lo que vos dijiste porque es parte de la trampa en la que estamos, ¿no? Muchas veces,
y sobre todo el caso de los varones, las actitudes que adoptan, las adoptan más como un mensaje para sus propios varones, para sus propios congéneres, que para las mujeres. Y eso nos pasa con la violencia. Cuando nosotros decimos que en violencia, muchas veces los hombres la están aplicando para demostrarle a los otros hombres lo que hay que hacer cuando las mujeres no obedecen, cuando las mujeres hacen cosas que salen de lo que es lo que la sociedad espera de ellas. Y esto es realmente algo en lo cual muchas veces, por eso cuando nosotros decimos, en realidad aquí no es cuestión de buscar culpables en el tema de violencia, es cuestión de entender que todos estamos sometidos a unas reglas que desde ya son unas reglas que promueven esta violencia. Eso no quita que no se debe aceptar, que no podemos seguir planteando la impunidad, porque quienes plantean la impunidad, al contrario, se basan en esas diferencias y en esos mandatos rígidos para justificar, pero no en el buen sentido y para que mejoren, sino para justificar, para despenalizar y no dar un ejemplo que cambie y que diga, esto era distinto. Entonces, esto no era así, como me lo enseñaron y como me lo dijeron. Y esto es la dificultad que tenemos en este manejo de lo que es el análisis de los mandatos y cómo se ven, cómo se interpretan en cada situación. Y ahí también viene el concepto de cómo la salud la vemos diferente, la experimentamos diferente, no solamente por nuestra identidad sexual, sino y nuestra experiencia de vida, sino también por estos mandatos que nos obligan de repente así como vos decías, que los obligan a los hombres a no hacer consultas médicas tan frecuentes porque van a decir que entonces son unos maricones, porque las que hacemos las consultas somos las mujeres, y entonces es un rasgo de feminidad, pero también parece que fuera un rasgo de feminidad y que disminuye el poder del hombre, el poder tener un gesto de afecto, de transmisión de ese afecto hacia un hijo, hacia un amigo o hacia una otra persona, digamos, que no sea dentro de estos parámetros de las relaciones forzadas de pareja o de vínculos de pareja, y nos constriñen ahí y no nos dejan. Entonces el hombre que no hace una expresión de afecto porque van a decir que es raro, o que no hace un cuidado porque en el tema de los cuidados es parte de lo que estamos planteando, la desigualdad que todos estos cuidados familiares y sociales de personas, de los niños, de los enfermos, de los adultos mayores y demás, que recaen sobre mujeres, porque supuestamente si lo hacen los hombres es algo que les está siendo una marca de minusvalía de su masculinidad. Entonces van a decir que esto no es así. Y así fue como en la crisis del 2001-2002, en esa crisis económica que fue tan importante en el país, tuvimos toda una serie de estudios que indicaron cómo los hombres que perdieron esa capacidad de ser los aportantes, entre comillas, económicos de la familia, porque ya antes las mujeres igual trabajábamos y éramos el aporte y en muchos casos más importante que los hombres, pero ahí cuando los hombres perdieron y se quedaron en la casa y se quedaron con los hijos, el cuidado de los hijos, la comida, qué sé yo, ¿qué hicieron? Apareció la violencia contra los hijos y contra las mujeres, porque tener que hacer eso era mostrarse en minusvalía, decir que estaban haciendo cosas que no eran acordes a ser machos o a ser varones plenamente. Y entonces
esto fue algo que fue muy estudiado, porque haya sido muy estudiado no cambió y seguimos teniendo lo mismo, y por eso ahora pedimos políticas que le reconozcan los derechos a los varones, porque, por ejemplo, ahora estamos pidiendo la licencia parental cuando nace un hijo para los varones, que no sean esos 2 días que al final es simplemente para hacer el trámite en el registro civil, pero que no tiene nada que ver con el contacto con el hijo, y menos que menos con la mujer, y ahí hacer ese vínculo que es tan importante. Entonces, para eso lo queremos, no para que el hombre vaya a jugar a las cartas o se vaya a jugar al fútbol, sino para que asuma esto, que es fortalecer ese vínculo con el hijo. Y no le dará la teta, pero sí acompañará ese momento importante. Y acompañará eso que es la caricia al hijo, el bañar al bebé, el primer baño del bebé, y todo lo que significa para los bebés el contacto de la piel, y entonces que el padre también lo agarre y se lo ponga contra el pecho, aunque no tenga teta y no le dé la teta, y eso el bebé lo valora, y eso es una cosa en la cual empieza a tener una imagen de papá que es diferente, digamos, y que es la que no vemos. Entonces, este es el tipo de cosas que tenemos que cambiar en esta sociedad. Y ahí está la deconstrucción permanente, porque todos tenemos el enano fascista, que fue nuestra socialización tan dura, tan rígida, y con esos mandatos tan rígidos. Y en la medida que tenemos más años, nos cuesta más, porque es cuanto más tuvimos esa educación más rígida, y además se ha ido asentando a lo largo de los años, y entonces ahora nos cuesta más como varones o como mujeres. Y solamente vemos como muchas veces las mujeres lesbianas recién se animan a salir del closet después, tardíamente. Antes no lo pudieron hacer, ya sea por los hijos, ya sea por cómo las miraba la sociedad. Entonces es interesante ver esta evolución, pero es algo que tenemos que ayudar a que no vivamos más con estos corsés. Estos son corsés de fuerza que lo único que hacen es atentar contra las posibilidades de vivir plenamente nuestra sexualidad. Y la sexualidad siempre es experimentar placer. Y el placer tiene muchas formas. Todas ellas son válidas. Y esto de reducirlo simplemente a la genitalidad es uno de los problemas que tenemos ahora. Y me pueden llegar a decir pacata, puede ser, pero me animo a decir que tenemos que volver a pedirle a los chicos y a las chicas adolescentes que entiendan lo que es el placer, que lo busquen y que lo experimenten y que lo exijan como una necesidad. Y eso no es meramente tener relaciones sexuales con penetración. Están las sexólogas que hablaban del zaguán, lo que nos enseñaba el zaguán. En aquellos tiempos de mi época de pequeña y de joven, que ya han pasado tan lejos, en los cuales los noviazgos era siempre con toda la familia o alguien ahí que te estaba mirando y no se podía hacer acercamientos. Entonces, en la despedida en el zaguán era donde se hacían. Y ahí era donde se aprendía el placer. Y como el placer es la caricia, es el beso, es también un toque, pero también una mirada y también el compartir un momento, y que no es meramente penetración, como vos dijiste, y menos penetración genital. Entonces, yo quiero que la educación sexual se implemente para eso, porque para eso la pensamos. Es para darnos esta libertad y para darnos esta posibilidad del acceso al placer, que no es el libertinaje y que siempre se basa en el respeto al otro, porque no puede haber placer si lo que yo hago es sometiendo a la otra persona y no es de mutuo acuerdo, porque ese también ahí está vinculado con el consentimiento,
Y el consentimiento, más para las mujeres, es muy importante, porque es algo que nadie nos enseña, a que no tenemos que estar aceptando lo que nos piden, sino realmente consintiendo en la medida en que lo queremos, lo buscamos y nos va a dar placer. Y si no nos va a dar placer y si vamos a tener algún inconveniente, lo tenemos que decir y los otros nos tienen que respetar. Yo creo que también me fui por muchos lados, pero me parece que dije algo de lo que no está ocurriendo con la educación sexual. Y eso es lo que necesitamos. Por eso eso es lo que pedimos. Y eso es lo que tenemos que exigir de la educación sexual. Y no se está haciendo. Y eso es lo que nos preocupa. Y ahí queremos que haya realmente un movimiento en el cual lo tienen que liderar los jóvenes, en el cual reclamamos esto. Y lo reclamamos porque es lo que nos va a permitir tener una sociedad y unas relaciones de vínculos entre las personas más sanas, en el sentido amplio de la salud, menos dañinas y con menos violencia y con mucho más placer y entendimiento y comprensión de los otros y no solamente de nosotros. Creo que esto es al modelo de lo que queremos las feministas con la educación sexual integral y a lo que creo que este grupo de Enredando está promoviendo y está trabajando para que se pueda hacer una realidad. Por eso, bueno, me parece muy importante y lo felicito y lo que podemos contribuir, aquí estamos, para eso estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mabel. La verdad siempre es un gusto, un placer escucharte y podríamos seguir escuchándote durante horas. La verdad que me quedo con mucho de todo lo que estás diciendo también. Yo creo que también en estas instancias de encuentro, de poder intercambiar también, intercambio intergeneracional, es muy bueno porque también es una forma de llevarnos para los jóvenes. Acá hay, bueno, la mayoría son adolescentes y jóvenes y podemos, digamos, seguir replicando todo esto y seguir también desmitificando muchas cosas, muchos aspectos de la ESI y promoviendo la salud integral, que en definitiva es lo que busca la ESI también. Y así que voy a leer algunos comentarios que más que habían surgido. Bueno, estoy acá, hay algunos comentarios. Facu comenta. Hace poco participé de un grupo de varones en la que había inclusive varones más mayores. Algunas de las reflexiones que dieron al final tuvieron que ver con que por fin encontramos un lugar a donde hablar de esto, en un lenguaje en el que los varones entendamos. Creo que hay que trabajar mucho, como dijo Daniel, en espacio donde los varones podamos hablar reflexivamente. Mariela comentó, me preocupa la representatividad en estas nuevas masculinidades de esos varones con alguna condición de discapacidad. ¿Qué lugar habitan? Muy interesante. Ileana pregunta, revisamos los programas de formación, qué modelos imprimen. Y bueno, esos son algunos comentarios que fueron surgiendo.